Hola a todos, y bienvenidos a la continuación de la historia de Fredbear's Family Diner, La Mordida del 83. Hace poco ha sido lanzado la parte 1 del episodio final, pero antes de ver los nuevos acontecimientos, recordemos los aspectos cruciales que pasaron previamente. En 1978, William Afton conoció el proyecto de animatrónicos de Henry y Emily, lo que los llevó a asociarse y a abrir Fredbear's Family Diner. El éxito del local los animó a expandirse a Freddy Fazbear Pizza en 1981. Sin embargo, la ambición descontrolada de William generó tensiones con Henry, que estallaron en una discusión en 1982. Paralelamente, Charlotte Emily fue excluida de la fiesta de empleados y decidió entrar clandestinamente al restaurante en la noche de su cumpleaños. Allí se topó con un William ebrio que la mató accidentalmente, ocultando su cuerpo en un contenedor de basura, ocasionando que su alma quedara dentro de Puppet. Después de haber mencionado todo esto, y recomendando primero experimentar el video original, veamos cómo continúa la trama con el nuevo episodio. El nuevo episodio se llama La Mordida del 83, parte 1, y comienza justo en el momento en que el alma de Evan, ya dentro de Fredbear, intenta pedir ayuda a Jeremy. Sin embargo, este reacciona con pánico y huye, sin saber que quien controla el animatrónico es el propio Evan. El niño solo quiere encontrar a su padre, pero Jeremy no logra oír los susurros del alma atrapada. Mientras corre, intenta localizar el regalo que William le había entregado a Evan, ya que este se lo había pedido específicamente. Aquí se muestra una escena del pasado, cuando Michael curioseaba el regalo preparado por su padre. Al abrirlo, encuentra a Puppet en su interior, al que lanza lejos. De vuelta al presente, Jeremy logra encontrar el regalo, pero en ese momento ocurre una tragedia. Evan no dice ninguna palabra, simplemente se sienta y comienza a llorar, sin saber a quién más acudir para encontrar a su padre. Acto seguido, vemos varios fragmentos del pasado, donde vemos a Jeremy despidiéndose de los invitados del cumpleaños de Evan, posterior a la muerte de Charlotte. That was a great party. En ese contexto, William se muestra molesto por una pequeña interrupción provocada por Michael Afton. No se especifica exactamente qué hizo, pero se sugiere que intimidó a Evan o que fue sorprendido abriendo el regalo. William le ordena a Jeremy limpiar la sala de recreación, aunque este le recuerda que Henry lo está esperando en su oficina. Después, regresamos al presente, donde Evan tiene su primer encuentro con Charlotte dentro de Puppet. I'm here. Puppet le hace saber que está ahí, pero no se sabe exactamente por qué le pide que se apresure, pudiendo quizás saberlo más adelante. Luego, volvemos al pasado, cuando Henry y William conversan en la oficina, mostrando una escena únicamente de diálogo entre ambos. Aquí, Henry se muestra sorprendido y molesto al enterarse de que William ha cerrado un trato para expandir la cadena a 200 restaurantes sin haberle consultado previamente. William le explica que el relanzamiento en Phoenix atrajo a múltiples inversionistas, gracias al Fast Beer y la persuasión, asegurando $12 millones adicionales para lo que llama la década Fazbear. Su plan incluye remodelar el restaurante de Hurricane en una sede de 3 pisos, con oficinas centrales y una universidad Fazbear, además de una planta de producción de animatrónicos que William propone rebautizar como Afton Robotics, reemplazando el nombre original Emily Engineering. Henry se opone rotundamente al cambio de nombre, señalando que ese nombre representa su trabajo y esfuerzo. William intenta calmarlo prometiéndole un rol de liderazgo en la expansión, llamado Freddy, y le asigna la tarea de supervisar todas las franquicias, incluso a nivel internacional. Henry, visiblemente alterado, le recuerda que detesta volar y lo acusa de haber actuado a sus espaldas durante meses clave,
justo cuando más necesitaba su apoyo emocional tras la desaparición de su hija Charlotte. Cuando Henry intenta retomar el tema de la investigación por la desaparición, William lo desestima, asegurando que no hay evidencia ni pistas y que a veces los niños simplemente desaparecen. Henry lo confronta por haber estrellado su auto estando ebrio, siendo una posible pista ignorada, pero William lo minimiza, tratándolo como un simple truco para evadir impuestos. Come on, Henry. You've never seen a proper tax write-off? You have to total the thing, or insurance weasels out of the full payout. Henry le dice que estaba profundamente afectado por no saber dónde estaba Charlotte y el impacto que causó en sus hijos por mostrarse ebrio ante ellos. Y por si eso fuera poco, lo confronta por su conducta en la fiesta del personal, acusándolo de beber en exceso. William intenta minimizarlo, diciendo que disfrutar unas bebidas no es un crimen, pero Henry insiste en que su consumo está fuera de control y que eventualmente lastimará a alguien. Henry entonces menciona una nueva pista, el reloj verde. Sabe que Michael le regaló uno de los relojes prototipos a Charlotte. William culpa a Michael por entrometerse con propiedad Fasper y desestima la importancia del reloj verde. Pero Henry insiste, si encuentran ese reloj, podrían encontrar a Charlotte, o al menos a quien estuvo involucrado. Cuando Henry lo confronta directamente, sugiriendo que William podría saber más de lo que dice, William contraataca, culpándolo por haber dejado a Charlotte sola y por el reciente incidente con Evan, quien casi fue mordido por un animatrónico. Incluso lanza una frase cruel. Truly, I give you one job to look after the children for just a few hours, and you can't even manage that. At least you only got one child killed. Imagine what could have happened if I'd left you any longer. Henry recuerda la muerte de su esposa y afirma que William no tiene idea de lo que es una pérdida real. Luego le lanza una advertencia. One day, your arrogance, your insolence will come back to bite you. William cierra la conversación de manera cínica, diciendo que si encuentran al culpable, le darán una buena paliza, y le pide que no arruine el cumpleaños de Evan. Sale de la oficina, diciéndole a Henry que pueden hablar del brillante futuro mañana. Pero justo cuando Henry apaga la luz, algo lo detiene. Nota que los ojos de un peluche brillan en la oscuridad con un tenue color verde, y se escuchan suaves sonidos de tic-tac. Al abrir el peluche, encuentra el reloj verde de Charlotte oculto en su interior. La escena finaliza con Henry teniendo una mezcla de horror y furia, comprendiendo que Charlotte sí estuvo cerca del local y que William está relacionado con su desaparición. La siguiente escena es un flashback de Evan, cuando Jeremy se lo encuentra llorando frente al escenario. Jeremy intenta animarlo y reconoce lo difícil que es celebrar sin Charlotte, admitiendo que solía depender mucho de ella. Charlotte conocía el restaurante mejor que nadie y tenía la habilidad de alegrar a los demás, incluso si era simplemente compartiendo una porción de pizza. Con tristeza, Evan le pregunta si cree que hay algo más después de la muerte, y Jeremy reflexiona respondiendo que mientras sigamos recordando a alguien, esa persona nunca desaparece del todo. Well, if Charlie is here, or there, or anywhere, wherever she is, as long as we remember her, that keeps her alive in a way, right? Yeah, I like that. If we remember her all the time, she can't really be gone, right? Right! And she's hard to forget. We'll be remembering her for a long time. Time after time. Oh man, that was so lame. Not as lame as you.
Jeremy le regala a Evan una moneda del local como regalo improvisado, y aunque no es mucho, le desea un feliz cumpleaños y bromea diciendo que tal vez le dé una vida extra. Justo en ese momento, un fuerte sonido interrumpe el recuerdo, haciendo que el flashback se desvanezca. After all this time, after all this pain, it was you! Wait. Henry, you don't understand. Wait. You killed Charlie! El video finaliza anunciando que el 8 de agosto se lanzará la última parte, aunque se muestra un pequeño adelanto. Oh, stop! It's not funny! This isn't okay! Ow! Come on, guys. Please. Give the little man a lift. Ow. He wants to get up close and personal. I'm scared, Michael! Yeah, whatever. Get him closer, guys. No, you don't get it! It's the jaw! It's not right! Shut up! It's not gonna kill you. Josh, Lawrence, hold him in place. Matt, keep recording. I've got an idea. Con el reloj en sus manos y la rabia en su mirada, Henry ha dejado de buscar respuestas y ha comenzado a actuar. Lo que viene no es solo el final de una historia, sino el juicio de todo lo que William Afton ha hecho. Todo esto conlleva a un final inevitable. El 8 de agosto saldrá el último episodio, donde aprovecharé de subir la historia completa e intentaré ordenarla cronológicamente. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.